encendido, el fuego está encendido, en el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido, el fuego está encendido, nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está, nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está, nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está, nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Gloria al nombre del Señor. Si le va a dar un aplauso al Señor, déselo fuerte porque es para Él. Alábele al Señor con sus palmas. Vamos a pasar a la meditación de la palabra. Póngase cómodo, siéntese. Vamos a estar dispuestos en el espíritu, atentos, que nada lo distraiga. Ya saben la consigna. Si los hermanos llegan tarde, préstenme atención, hermanos. Si los hermanos llegan tarde, no nos descabezamos a ver si se sentaron, si acomodaron las sillas, si la corrieron. Estemos en el espíritu, atentos a la palabra. Dejo con nosotros al pastor. Él continúa con el resto del servicio. Hermano, Dios les bendiga. Amén. Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 2. Evangelio de Juan, capítulo 2. Evangelio de Juan, capítulo 2, por favor. Busque ahí para los que están por internet el Evangelio de Juan en el capítulo 2. Y vamos a estudiar, no voy a predicar, voy a enseñar o vamos a estudiar, no como predicación, sino como estudio. En el capítulo 2, versículo 13, Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 13. ¿Ya lo tiene ahí? Yo creo que todos los que estemos aquí nos ubiquemos ahí. En Juan capítulo 2, versículo 13. ¿Qué título tiene? Jesús purifica el templo. Estamos ahí, estamos ahí. Amén. Vamos a leer esta porción de la palabra del Evangelio. Juan capítulo 2, versículo 13 en adelante. Leo bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas y allí sentados. Y haciendo Jesús un azote de cuerdas, echó fuera del templo ¿a quiénes? ¿A quiénes? ¿A quiénes? A todos. Y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que estaban ahí con él. ¿Qué está escrito? ¿Qué está escrito? El celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? Jesús les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él, Jesús, hablaba del templo de su cuerpo. Verso 22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Señor Jesús, Padre, te damos gracias por la oportunidad y la vida, Señor, para meditar en la escritura, en la palabra, Señor, para comprender el mensaje allí escrito. Danos sabiduría y entendimiento para aprender tu palabra. Yo necesito que tú me enseñes, Espíritu Santo, que tu palabra quede escrita en nuestros corazones, para ponerla por obra, para entender y comprender tu voluntad cada día. Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Que Dios bendiga. Amén.
Vive Dios en cuya presencia estamos, que ustedes, toditos, todos, y los que nos ven por internet, darán cuenta a Dios de lo que oyen. Y yo daré cuenta a Dios de lo que les predico. A su nombre. Yo quiero que tengamos ahí, no la pierda, pero vaya a Hebreos capítulo 1, por favor, sin perder el libro de Juan. Vaya, devuélvase. Vamos a dejar quieta ese pasaje, ese suceso, que es el suceso donde Dios o Jesucristo dice limpia el templo, ¿no? Jesucristo limpia el templo. Vamos a ir a Hebreos capítulo 1, por favor, vaya a ir rápidamente, busque a Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Uno de los últimos libros de la Biblia. Hoy vamos a estudiar, hermanos. Es que hoy fuera sueño, fuera pereza, vamos a estudiar. Hebreos capítulo 1 dice de la siguiente manera. ¿Ya lo tienen ahí? Amén. Los que no ven escuchan, o los que no leen escuchan. Versículo 1 en Hebreos 1, que tiene un título. ¿Cuál es el título? Dios ha hablado por su Hijo. ¿Cuál, lector? Dios ha hablado por su Hijo. Ese es el título que tiene Hebreos capítulo 1. Verso 1, les voy leyendo muy despacio, lo voy a hacer yo muy despacio. Dice la palabra del Señor en el capítulo 1, verso 1. Dios habiendo hablado. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Dios habiendo hablado. Mire, hermano, Dios siempre ha hablado. Amén. Cuando nosotros leímos ahorita Romanos, que les hice leer Romanos 1, decía que Dios habla por la creación, de modo que el ser humano no tiene que Excusar. Eso lo leímos. Y habiendo conocido a Dios, ¿cuál Dios dice? El Dios que hizo los cielos y la tierra y todo lo que hay, que el poder de Dios y la grandeza de Dios se ve por todo lo creado, de tal manera que Dios habla por la naturaleza. La naturaleza, una ballena, un delfín, un animal, usted ve un animalito, usted ve una oveja, usted ve un pajarito de colores, una guacamaya, ahí está la grandeza de Dios hablando. Hay un Dios poderoso que creó todo. Mire que Hebreos empieza diciendo Dios habiendo hablado. Dios habla, hermano, constantemente. Mire, Dios habiendo hablado muchas, ¿están conmigo diciendo? Muchas veces. Hermano, Dios, ¿cuántas veces usted ha escuchado a Dios, hermano? Muchas Por la palabra, por la escritura, por lo que ve, cuando Dios le ayuda, cuando Dios le guarda, cuando Dios ha tenido misericordia, cuando se sienta a leer la Biblia. Mire, hermano, aún con un familiar, su hijo, su esposa, ahí Dios le está hablando, hermano. Aleluya. Si el ser humano entendiera que Dios le habla, dice, Dios habla y habla, ¿cómo es que dice ahí? Muchas veces. Muchas veces. ¿Por qué Dios habla muchas veces? Porque quiere tener otra vez una relación con el ser humano. Y a veces el ser humano cree que Dios está tan lejos, pero leímos en Hechos que Dios está cerca de cada uno de nosotros. Amén. Lo que pasa es que tenemos que invocarlo, tenemos que buscarlo, tenemos que orar, tenemos que acercarnos a Él, hermano. Cuando alguno se siente alguna molestia de salud, él no se queda en la casa diciendo, ay, que el médico llegue aquí. ¿Sí? Oye, busca un celular, busca una cita, el día la dice en la torre 33, el día tal, y usted va y se presenta allá delante del médico. El médico le dice, ay, vamos a hacer el examen de esto y lo otro, usted necesita tal cosa. Pero hay que ir a buscarlo, hermano. Y el Señor, el Dios Todopoderoso, es el médico de los médicos, es el Rey de los reyes, abogado de los abogados, médico de los médicos, presidente de los presidentes, poderoso entre los poderosos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. ¿Y de qué, Sandra? De muchas maneras. Hermano, Dios habla de muchas maneras. De pronto usted va hasta la calle, va usted y va a dar un paso y usted como que se devuelve cuando se da cuenta. Bueno, ahí Dios, usted tiene que, uy, Dios mío, gracias, Señor. Hasta ahí Dios, en la misericordia, Dios se está manifestando a nuestras vidas, hermano. Que día yo hablaba aquí con el hermano José, que el 25 de julio cumple sus 90 años. No hay tiempo para darle un detallito al hermano José.
Oiga, y el hermano José me decía, no, pastor, con ya casi 90, con muchos malestares aquí, pero aquí estoy vivo todavía. Dios me sigue teniendo. Increíble, qué bueno es Dios. Qué rico que si el Señor tardara en venir un poquito más y Cristo tardara un poquito, viviéramos los años que el hermano José ha vivido, 90 años, 95, 100, si el Señor no ha venido. Aleluya. Para ver nietos, bisnietos. Pero si el Señor viene, pues nos vamos con el Señor. Gloria a Dios. Mire que Dios habla muchas veces y de muchas maneras. ¿Cómo es, Sandra? Dios habla muchas veces y de muchas maneras. Y falta algo. Primero, Dios habla. Y ahora sí, Dios. ¿Me sigue que dice el versículo? Él dice, ¿cómo es? ¿Cómo es? Dios habiendo hablado. Eso es lo primero, Dios siempre habla. De muchas maneras. Entonces, ¿cómo es? Son tres cosas. ¿Cuál? Dios siempre habla. Habiendo hablado Dios siempre habla. muchas veces. Y Dios siempre habla. De muchas maneras. Y de muchas. Son tres cosas, hermano. ¿Por qué lo hace Dios así? Para que todo tiempo el ser humano le dé gracias a Él, hermano. Gracias a Dios. Si llueve, gracias a Dios, hermano, porque si llueve hay unos cultivos que salen y llega comida para su casa, porque usted puede ir a comprarla. Y es que la Biblia dice que Dios es tan bueno que manda su lluvia sobre justos e injustos y hace salir el sol de Dios sobre justos e injustos para que todos tengamos comida. Hablando Dios. Dios habla de muchas maneras. ¿Cómo es? Las tres cosas? Muchas veces y de muchas maneras. Dios siempre habla. Muchas veces. Y de muchas maneras. Eso dice el versículo 1, ¿cierto? Vamos a ir al versículo 1. Voy a ir muy despacio, escuchen. En otro, verso 1, ¿no? En otro Tiempo. Miren cómo empieza el apóstol Pablo a explicarnos que Dios siempre ha hablado. Y ha hablado muchas veces. Y ha hablado de muchas maneras. Y dice, en ese momento empieza a explicar, en otro tiempo. Cuando dice en otro tiempo, está diciendo desde el Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Pacto. Oiga, escuche, se usan tres cosas para hablar. Uno, el Antiguo Testamento. O el Antiguo Pacto. O la ley. ¿Cuáles son? Que es lo mismo. El Antiguo Testamento es lo mismo que decir el Antiguo Pacto o decir la ley. Son tres frases, pero es lo mismo. Y cuando ahí dice en otro tiempo, está hablando del Antiguo Pacto o Antiguo Testamento o la ley. Ahora, vamos a hacer un ejercicio. Coja su Biblia y muéstreme de dónde a dónde va la ley. Coja su Biblia y busque y dígame, pastor, la ley va de aquí a acá. Coja su Biblia. Haga el ejercicio, si alguno tiene Biblia, los que tienen Biblia háganlo, los que la tienen háganlo. Rápido. ¿De dónde a dónde va el Antiguo Pacto o de dónde a dónde va la ley? O el Antiguo Testamento. Hagan el ejercicio que yo ahorita les rápido. ¿De dónde? Cojan así, que ya tenga listo, diga aquí. Muestre, ¿de dónde a dónde? Desde Génesis hasta Malaquías. Muestre, cójalo, porque yo necesito que cojan esa parte y muestre. Vamos a ver. Acuérdense que se llama Antiguo Testamento o Antiguo Pacto o la ley. ¿De dónde? Héctor dice que allá, me deja ver. Desde Génesis hasta Malaquías. Me deja ver, ya Héctor dice que de Génesis. Y a ver, ¿quién más? Yo digo que desde el principio hasta el fin. Bueno, bien. Yo digo que desde Éxodo hasta Mateo. Espere. No, hasta Espere. No, ¿cómo es? ¿Dónde? Desde Está cerquita. Edison está cerquita. hasta Jueces. Donde está Edison está muy cerquita. Está en Éxodo. Ahora ubique ¿de dónde en Éxodo? Héctor, Edison tiene la razón. Es desde Éxodo. ¿Desde Éxodo dónde? Busque. 20 o 28. ¿Qué es acá? 20 o 28. 20. Ubique Éxodo 20. Yo sabía que no los conocimos, pero yo vi que eran al final. Dios mío, luego no vamos en la ley de lo que estamos escribiendo. Escuche, leemos un texto que dice Dios siempre ha hablado. Ajá.
muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo. Entonces nos está hablando en este momento de lo antiguo. Antiguo Testamento, que es lo mismo Antiguo Pacto o la ley. ¿Desde dónde va? Éxodo 20. ¿Qué dice Éxodo 20? Título. Porque en Éxodo 20 es donde Dios llama a Moisés y le da la ley o Antiguo Pacto. ¿Dónde es? Supuestamente, ¿dónde? Hágale y súbala, a ver. ¿Hasta dónde va? ¿Desde ahí hasta dónde es que va? No, arrancó bien, desde Éxodo 20. ¿Hasta dónde? Hasta Malaquías. Betty, póngale cuidado. Y Sonia, el Antiguo Pacto, la ley, el Antiguo Testamento va desde Éxodo 20 hasta el último libro del Antiguo Testamento, que es Malaquías. Cuando el hebreo dice Dios siempre ha hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, está hablando que Dios le dio las leyes a Moisés para que se las diera al pueblo. En Éxodo 20. ¿Por qué? Pues voy a ir despacio, hermano. Porque acuérdense que ellos entraron cuando vivieron en Egipto, la historia de José, que hubo hambre, las vacas gordas, las vacas flacas. Ellos solo entraron 75 personas a Egipto, pero pasaron aproximadamente 430 años, 430, ya no eran una familia, eran miles de israelitas. Cuando salen de Egipto, que ha visto la película, que sale a través de 10 milagros, 10 maravillas, ya sale un pueblo. Tatuaje celebró, a ver si ya entendió. Entonces salió un pueblo ahora de Egipto. Antes había entrado salió un pueblo. Ese pueblo necesita leyes. Entonces por eso allá en Éxodo 20 Dios les entrega leyes. ¿Qué entrega Dios? Leyes. Escuchen, 3 clases de leyes. Escúchenlo porque leyes ceremoniales o de fiestas o de ritos. Esa es la primera. El primer ítem. Primero, se llaman leyes ceremoniales, que son las mismas leyes de ritos o de fiestas. 3 clases de leyes. Voy en la primera hasta ahora. La misma es ceremoniales, ritos o fiestas. Entre esas está la ley del sábado. Es un rito, una fecha. Se llaman las leyes ceremoniales. O sea, cómo se hacían ciertos ritos en el Antiguo Testamento para agradar a Dios. Ritos. Aleluya. Ya les voy a explicar bien. Esa es la primera. La segunda, leyes civiles. ¿Por qué leyes civiles? Porque alguno iría a robar a otro. Y había leyes civiles. Había leyes para el que mataba. Leyes civiles. Se necesitan leyes civiles. Y 3, leyes morales. Se las resumo. Allá en Éxodo 20 se entregan las leyes ceremoniales, que son los ritos, las fiestas, pero están las leyes civiles, que si alguno tiene un negocio y no le paga, que si alguno le mató el animal, todo eso está legislado entre Éxodo, Levítico, Número, está legislado eso. Pero también están las leyes morales. ¿Cuáles? Honra a tu padre y a tu madre, un ejemplo. No adulteres, otra ley moral. Leyes morales. Lo otro, los civiles, cómo se manejaba lo que pasaba en el Antiguo Testamento. ¿Cuáles son, Sonia? ¿Cuáles son, hermano Humberto, hermano Héctor? ¿Leyes qué? Ceremoniales. Civiles. ¿Y cuál es la otra? Leyes morales. Leyes morales. ¿Por qué necesito que entienda eso? Porque usted sabe que mucha iglesia que guarda el sábado, que no come carne de marrano, se quedó en las leyes ceremoniales o en las de ritos. ¿Sí entienden? Pero resulta que pasa que las leyes morales siguen vigentes.
Entonces, entiende, que la gente dice, ay, se acabó la ley, ya no estamos en la ley, estamos en la gracia. Pero Jesús citó que había que cumplir las leyes morales que están entre el Antiguo Testamento. Vea los detalles. Vaya viendo esos detalles. ¿Leyes qué? ¿Leyes qué? Morales. Hay leyes morales, civiles y leyes ceremoniales. ¿Desde dónde empiezan? Desde Éxodo ¿qué? 28. Éxodo 20 hasta Malaquías. Entonces póngale cuidado. Entonces nos queda Génesis. Gracias. Sí, eso. Sí. Nos queda Génesis. Aleluya. Siempre empezamos por la Oiga, nos queda Génesis entonces. El domingo pasado les leí algunos versículos de qué pasaban con la gente que se moría y no había estado en la ley o el antiguo pacto. Silencio. ¿Algunos se acuerdan? Sí. Pues como no existía el cielo, ¿cierto? Entonces ellos Bien, para que sirve. Bueno, bueno, acomode su idea y piénsalo un segundo. Sí, sí, sí. Póngale cuidado. recuerdo. No habían leyes, porque la ley empezó en Éxodo 20. Ellos por eso empezaron para ir. Hace un tiempo les expliqué esa parte. Ya que Sonia Sandra se acordó, escuche, ya que Sandra Todo se era acordó. personal, ¿no? Ah, Dios hablaba personalmente. pero hasta que los echaron del huerto, acuérdense que se acabó la conversación personal. Sí, porque Y empezó Dios a usar ¿qué? Profetas, hombres, dice. Hágale cuidado. Les voy a explicar porque ustedes no se acordaron. Resulta que el que murió y no estaba en la ley, porque la ley arrancó en Éxodo, pues eras juzgado por la conciencia que Dios les dejó. Eso lo vimos hace poquito. que yo pensaba ¿Ya se acordaron? Sí, que era como lo de Dice que sus conciencias serán, Dios usó sus conciencias para ser juzgados por las conciencias de ellos. ¿Listo? ¿Hasta ahí entendimos? Sí, amén. Oh. Ahora, Génesis, que no tiene ley, porque Génesis no está en la ley, hace parte del nuevo pacto y de la gracia. Es difícil de entender. Ah, bien, ¿por qué? Listo. Ahorita les voy a explicar por qué. Génesis hace parte del nuevo pacto, la gracia. Ahorita les voy a explicar para qué, por qué o para que lo entiendan. Volvamos a Hebreos. Yo dije que íbamos a estudiar hoy. Amén. Entonces hay que estudiar. Hebreos 1.1, ¿cierto? Vamos ahí, no, búsquelo otra vez si quiere. Hebreos 1.1. Aquí hay, pero solo hay 5 hojitas porque las 2 impresoras están dañadas. Camilo, aquí hay 5 hojitas nomás. Ya, una para Betty, una para el hermano José. Hebreos capítulo 1. Versículo 1, otra vez, Hebreos 1.1. Ya estamos ahí. Ahí lo tienen inclusive en la que le pasó Miguel. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. De ver que yo he dicho que todos estén conectados. ¿Listo? Ahora sí. Dios ha hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo. Ya saben cuál es el otro tiempo. ¿Cuál es el otro tiempo? Antiguo pacto. Vamos a Sandra, ¿cuáles son los 3 títulos que se le da a lo antiguo? Los 3 títulos. Le voy a dar uno, Antiguo Testamento, y los otros 2, ¿cómo se llaman? Antiguo pacto y la ley. Ahora tenemos una Sandra, 2 Sandras. ¿Cuáles son, hermana Betty? ¿Cómo se le llamaba? Antiguo Testamento. No, la ley y el antiguo. Acuérdate que es antiguo. Empieza desde dónde. Antiguo Testamento. Pero ¿desde dónde empieza, Sonia? Éxodo 20. Desde Éxodo 20. Ahora hay una Sonia, 2 Sonias. Pero bien, vamos a estudiar. Ya estamos otra vez, volvimos a Hebreo, ¿no? Ok. Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los Padre. o sea, al pueblo de Israel, a los antiguos. ¿Por quién les habló? Ahí es muy claro, ¿por quién les Por habló? los profetas. Entonces nos está acordando todo lo que yo les he venido explicando.
que en el Antiguo Testamento Dios habló al pueblo, a los israelitas. Aquí lo explica con el término a los padres. ¿Por quién les habló? ¿Por medio de quién? Por los profetas. Por medio de los profetas. Ahora escuchen. Por eso venimos estudiando un versículo de Proverbios 29, 18 que dice: sí, profecía, ¿qué pasa? Termine leerlo todo como Sin es. profecía el pueblo se desenfrena. Acuérdense que venimos estudiando ese versículo, ¿sí o no? A ver. Y que ese trabajo lo hicieron los profetas desde Noé y Enoc, que fueron los primeros. Hablando de parte, porque se rompió la comunión cara a cara con el hombre en el huerto del Edén. Entonces Dios empezó a usar profetas. Por eso Leo está diciendo: Dios habló muchas veces, de muchas maneras, en el tiempo antiguo, a los padres. ¿Lo hizo por medio de quién? Por los profetas. Por medio de los profetas. ¿Quién da la profecía? El profeta, el hombre de Dios. El hombre enviado por Dios, porque en el huerto de él se había roto la relación entre Dios y los hombres. Ahora escuchen, acuérdense. ¿Cómo empezaron? Ya les di dos: Enoc y Noé en Génesis. ¿Quién sigue? Moisés. Y después de Moisés, Josué. Y después de Josué, Samuel. los jueces. Ok. Entre esos, el último juez que es Samuel. Y después de los jueces, los reyes. Entienda esto. Lo que le estoy explicando es que la Biblia tiene un orden. Dios tiene un orden en su palabra, un recorrido en orden. Amén. Entonces pasamos por Noé, Enoc, Moisés, Josué, los jueces. En los jueces, el último juez fue Samuel. Pasamos al tiempo de los reyes y de los profetas, porque la mayoría de profetas le hablaban a los reyes, a su nombre. Hermano, yo necesito que usted entienda todo esto, porque como hay tanta doctrina falsa y la gente va a una iglesia y le dicen: así como en el Antiguo Testamento Abraham caminó, Jacob caminó por debajo de la escalera para que fuera próspero, venga. Y le tienen en esas iglesias, que sobre todo son las de para de sufrir, unas escaleras grandes, entonces la gente pasa por debajo de la escalera. Pegados del Antiguo Testamento, de cosas que no fueron doctrina o enseñanzas, sino cosas que Dios le mandó a una que otra persona. Entonces hacen del Antiguo Testamento o Antiguo Pacto, hacen doctrinas raras. Y venga usted aquí y reciba la rosa traída de Sarón, reciba un pedazo de la astilla de la cruz de Cristo. Y va gente allá y le sacan 100,000, 1,000,000, 2,000,000 por un pedazo de palo que viene por allá de un monte aquí cerquita. Sí. La reciba aquí. Venga aquí, beba del vaso traído del río Jordán. ¿A qué hora fueron y exportaron cuántos litros de agua de Jordán? ¿Cuántos millones vale exportar un poco de agua de Jordán? Y la gente va por ese vaso de agua y recibe el vaso. Hermano, es que hay un poco de... No, hermanos. Nosotros nos hacían hacer así y tocaba dar 5,000 para por debajo de las manos de nosotros. Sí, hay un poco de cosas ahí que... Y algunas las sacaron del Antiguo Testamento, tergiversando la palabra. Ojo, vamos en Hebreos. Ojo. Versículo 2. Hebreos. En estos postreros días. Para ahí. Dios habló en otro tiempo. Eso en el versículo 1. Ahora el verso 2, ¿qué dice? En estos postreros días. Ahora habla del otro pacto, o sea, del nuevo pacto, Nuevo Testamento, o lo que se llama la gracia. Aleluya. Mire que en el versículo 1, mire todo lo que hay metido en el 1. Y cuando uno lee, la gente lee, pasa, pero no entiende todo lo que hay metido en cada versículo y en cada letra. Ahora el verso 2, ¿qué dice el verso 2? En estos postreros días Sí, nos ha hablado por
por el Hijo. Por eso el Antiguo Testamento termina en Malaquías, porque el Nuevo empieza con Mateo y el nacimiento del Hijo de Dios. Gloria a su nombre. En estos postreros tiempos, es decir, en el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, la gracia nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo. O sea, por Jesucristo. Entonces empezamos con Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que ahí en los 4 evangelios está el testimonio y la enseñanza del Hijo. ¿Termina? Leamos todos, sigamos la lectura. A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Oye, hermano, mire lo que dice ese versículo 3 al final, póngale cuidado. Habiendo efectuado, ¿qué La cosa? purificación de nuestros Mira que pecados. yo necesito que ellos participen. ¿Habiendo qué? ¿Efectuado qué cosa? ¿La qué? ¿La purificación de qué? El único que nos ha purificado de nuestros pecados se llama Jesucristo. O sea, no sirve Juan, no sirve Pedro, no sirve María, no sirve Lucas. Dice que Él fue el único que purificó por medio de sí mismo nuestros pecados. Nosotros éramos, ahora somos de Cristo. O sea, éramos del pecado, del desorden, pero ahora somos de Cristo, porque Cristo ahora efectuó la purificación de nuestros pecados. Hermano, usted ya está lavado y limpiado con la sangre de Cristo. No se ponga a acordarse de todo lo malo que hizo en el pasado. Ya Cristo lo purificó, ya Cristo lo santificó. Ya no cargue con pecados viejos. ¿No ve que dice la Biblia que Cristo nos purificó? Dice, habiendo efectuado, solo Cristo habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. O sea, Él se entregó allá en la cruz, se sentó a donde? A la diestra de la majestad en las alturas. Sí, escucha, hay otra doctrina que se llama los Jesús solos. Pero aquí vuelve y nos acuerda que el Hijo se sentó a la derecha del Padre. Entonces está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces Cristo fue el único que nos ha, hermano, el único que nos puede perdonar pecados es Cristo, no un hombre. La Biblia es clara, no hay otro intermediario entre Dios y los hombres, solo Jesucristo, el Hijo de Dios. El único concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, Dios hecho hombre, que vino y purificó nuestros pecados entregándose a sí mismo, y cuando resucitó ahora está sentado a la derecha de Dios, intercediendo por Sonia, intercediendo por Elison, intercediendo por Luz. Oye, allá en el cielo hay alguien que se llama Jesucristo que está pendiente de nosotros, quien pagó en la cruz de Calvario por nuestros pecados. Ese es el abogado de los abogados. Por eso siempre tenemos que ir a Jesucristo. Jesucristo, ayúdame. Jesucristo, te entrego mi vida. En el tiempo antiguo lo hizo por los profetas, hablando desde Éxodo 20 hasta Malaquías. Dice, pero en los últimos días nos ha hablado, es decir, en el Nuevo Testamento nos ha hablado por el Hijo. Por eso lo que predicamos es el Evangelio del Hijo, la palabra del Hijo. El mensaje del Hijo de Dios, el cual se sentó, dice allá, a la diestra de la majestad de Dios en las alturas. A su nombre. ¿Quién vive? Cristo. Eso sucedió hace 2025 años. Hace 2025 años. Ahora ponga cuidado porque es que hay hartas cosas que entender. Antes de que Cristo viniera, estábamos bajo ¿qué? Bajo la ley. Bajo la ley, ¿o qué? También se llama pacto antiguo o Antiguo Testamento. Antes de que Cristo viniese y muriese y diese su vida por nosotros. Estábamos en el antiguo pacto, Antiguo Testamento.
¿Qué leímos al principio? La lectura fue que algunos se acuerdan. La lectura inicial, ¿qué fue? Juan 2. ¿Qué era la lectura Juan 2? Juan 2, ¿de qué leímos? Juan 2, ¿qué leímos? Que Jesús purifica. ¿Cuál? Ahí no. Jesús purifica el templo. ¿Sí fue la lectura, no? Ok, 2.13. 2.13. Que dice que fue al templo y en el templo habían campistas, eran los que intercambiaban. Campistas porque intercambiaban animalitos por dinero. Ya le voy a explicar por qué todo eso. Yo digo que usted entienda todo eso. Escuche. Que Jesús purifica el templo, ¿no fue la lectura? Pero antes de que Cristo viniese, o sea, bajo la ley, era obligatorio ir a un solo lugar porque solo había un templo autorizado, lo que se llamaba el templo de Salomón. Pues es donde Jesús entró ahorita. ¿En cuánto tiempo fue construido ese templo? ¿En cuántos? ¿Lo leyeron en la lectura? ¿Cuántos años duraron construyendo ese templo? 430 años duraron para salir. Lo leímos. Estamos estudiando. Yo no avanzo hasta que usted no avance. Fue 40 años, no fue 40 No años. sé, dígame. Todavía están equivocados. Dígame rápido, ¿cuántos años? Leímos la lectura. ¿En cuánto? Hierro, ¿en cuánto? 425. ¿En cuánto? Ya esto les dijo que está en Juan capítulo 2, versículo que estamos. Pues No me diga, ¿qué versículo está? Cristo lo levantó en 3 días. Pero. ¿Cuánto duraron en construirlo? 3 días. No. Pues Cristo. Versículo. No, el antiguo, el que estaba donde venían las cabras. ¿Qué versículo? No me. El 20. ¿Cuántos? Estamos estudiando, hermano. Yo necesito que usted entienda todo eso porque es que hay mucha doctrina rara. Aquí dice 26, dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo. ¿Cuántos años? Dios mío, no lo habíamos leído al principio despacio, con toda la lentitud del mundo. ¿Cuánto duraron en construirlo? 46. La que tengo yo. Yo tengo 25, o sea, un poquito más. No, la misma que tengo yo, 46 años. 46 años en construirlo. Ahorita vamos para allá. Pero antes de construir ese templo, acuérdense que quedamos en lo último que hemos visto del tiempo de los reyes. Y el tercer rey, que es el hijo de David, que se llamaba Padre Santo, Eterno Dios. ¿Cómo? Salomón. Quedémonos nosotros dos, echemos a los demás. No. No, el palito era el político. Oiga. Escuche. El primer rey fue Saúl, ¿se acuerdan? Sí, amén. Domingo pasado. El segundo David. Y el tercero. Salomón. ¿Y a quién Dios le dio la autorización de construir el templo? A Salomón. Ahí está, después de su casa lo lee. El Señor le dio medidas, organización. Era hecho de oro y de piedra. Una cosa impresionante. Una cosa espectacular. ¿Y cuánto duraron construyéndolo? 46. Uy, ya acordaron. 46 años. Oigan, cuidado, 46 años. Y entonces, antes, ¿dónde hacían los ritos? ¿En dónde? Bien, Edison, bien. Chocolatino para Edison. Chocolate para Edison. A la tiendita. Póngale cuidado para que entiendan que todo esto es que la Biblia toda se une y hay que entenderla. Miren, ellos salen de Egipto en Éxodo 1 y 2, porque es donde Dios le manda las plagas a Egipto y pueden salir. Van por el camino y en Éxodo 20 Dios dice, bueno, hay que montarle leyes que, acuérdense, leyes que, entre esas leyes ceremoniales y entre la ley ceremonial era construir el qué, el tabernáculo. El tabernáculo era un mismo templo pero hecho de madera
y de pieles especiales, porque había que desarmarlo aquí, porque como iba por el desierto y volverlo a armar en otro lado, y volverlo a armar en otro lado, porque iban de camino hacia dónde. La tierra prometida. Dios Pastor de Jesús. otra vez. Volvamos a empezar. Salieron de Egipto para ir hacia dónde? Para ir a la tierra prometida. Por el camino había que hacer los ritos ceremoniales. Por eso el Señor les mandó a construir un tabernáculo. Ese era movible, de madera, y era con unas pieles especiales que se cubría. Que les expliqué lo del velo y todo, ¿se acuerdan? ¿Quiénes lo podían cargar? ¿Quiénes lo transportaban? Solo los levitas lo transportaban. La tribu de Leví. Para que le ayude, ¿no? Ahora vamos a estar para allá adelante, más lejos todavía. Oiga. Vale. Y van con el tabernáculo por el desierto. ¿Hacia dónde es que van? Hacia la tierra prometida, listo. Cuando ya llegan a la tierra prometida, que Josué conquistó y les entregó el territorio, que ya había territorio, hay como un retorno raro. Ya llegaban a la tierra, ya no había que moverse más. Vino el primer rey, Saúl. Vino el segundo rey, David. Vino el tercer rey, Salomón. Ya no había que seguir andando. Entonces, ¿ahora qué había que hacer? Entonces, donde se construye el templo y lo que hay en el tabernáculo se organiza exactamente en el templo. O sea, ese tabernáculo movible se volvió un templo fijo. Eso hace parte del problema ahorita que hay con Hamas e Israel. Sigue habiendo el mismo problema. Viene desde allá, ese problema que tenemos entre Israel y Hamas viene de la construcción de ese templo y todas las cosas. Eso que cada ratico sale en las noticias y Trump tratando de intermediar entre Israel y Hamas es por el problema de las tierras del templo y de Israel, de los territorios de Israel. A su nombre. Vamos en donde. Mucho. Hebreos En los 46 años. Ahora, mírenme y juntamos y seguimos. Pónganme más cuidado. Es que yo necesito que entiendan todas estas cosas, todos misterios. Escuchen. Vimos la lectura inicial fue Jesús que limpia, purifica ¿qué? El templo. ¿Cuál templo entró a purificar? El de Salomón. El templo donde se hacían las ¿qué? Los ritos ceremoniales. Pero mire que la lectura dice que Jesús dijo que iba a acabar con los ritos ceremoniales y que en 3 días levantaría un templo mejor que ese templo. Entienda. Y en 46 años lo construimos y es el lugar donde hacemos las ceremonias. Y Jesús dijo, pero yo voy a acabar con los ritos y ceremonias y voy a levantar un templo nuevo y lo voy a hacer en 3 días. O sea, ya no se va a necesitar del templo. Ese templo ya no se va a necesitar. Por eso yo les he explicado que esto aquí no es un templo, esto es una congregación o redil, porque el templo es usted. Amén. Usted es templo y morada de Dios. Ese lugar es usted. En usted es donde habita Dios y por eso tiene la paz, el gozo, la tranquilidad. Por eso viene Dios a llenar el corazón. Gloria a Dios. Antes la manifestación, y les expliqué la vez pasada, en el Antiguo Testamento la presencia de Dios estaba detrás del velo, allá que se llamaba el lugar santísimo. Y Cristo dijo, eso lo voy a acabar. Ya no van a ser más ritos ceremoniales. Y les dijo, oiga, a los escribas, les voy a tumbar ese templo y les voy a levantar uno nuevo, y si lo voy a hacer en 3 días. Entonces hay cambio de ley, cambio o nuevo pacto, o pasamos de la ley a la gracia. Aleluya. Hebreos, vamos ahí a Hebreos. Hermano, necesitamos estudiar, yo voy despacio por eso. Hebreos capítulo número 9, ahí está la hojita, o búsquelo, si no tiene la hojita, búsquelo. Hebreos 9. ¿Listo? Póngale cuidado, léelo, vamos despacio. Y pongámosle mucha atención. Leen. Ahora bien, aún
el primer pacto. Vale, ¿el primer qué? ¿El primer qué? Pacto. Mire que ahí aparece, está Sandra, y léalo, Sandra, léalo. Ahora bien, aún el primer pacto. ¿El primer pacto cuál es? Ese pacto allá de Éxodo 20 hasta Malaquía, donde había un solo templo autorizado y donde había que hacer unos ritos, que estaba dividido en 3 partes, que al lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote, hijo y descendiente de Aarón, una vez al año. Sigan leyendo, Sandra. Dice, el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario de Mire, ahí está diciendo lo que ya les he explicado. El primer pacto, que es el Antiguo Testamento, la ley, tenía una ordenanza de que había que hacer ¿qué? Culto. Y un santuario. Y un santuario, o sea, un tabernáculo o un lugar físico. Sigue leyendo, amor. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. Ahí nos va a explicar cómo era el tabernáculo del antiguo pacto. ¿Cómo era? En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Verso 6. Y si así dispuestas estas cosas, En la primera parte. en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios ¿De del qué? culto. ¿De qué? Del Del culto. culto, sigue. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del Él pueblo. nos está explicando cómo eran los ritos de purificación. Escúcheme. Purificación de la carne. Dígalo, ¿purificación de qué? Mire, me entienda eso. El Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, la ley, los ritos solo purificaban la carne, no la conciencia. Los ritos antiguos purificaban la carne, no la conciencia. Se hacían los ritos y por esos ritos había purificación de lo material, de esta carne, no de la conciencia. Les expliqué en otro tiempo que era lo que Sandra iba a decir ahorita, antesito Sandra iba a decir. Resulta que cuando Cristo no había llegado, no había muerto, la gente había leído o no había leído. Antes de Cristo Sí. había ley. Claro, que viene de Éxodo 20 hasta Malaquías. El que cumplía toda la ley y moría cumpliendo toda la ley, ¿iba para el cielo? No. No, A ver, pastora, silencio, por favor. Déjemelos. Iba al seno de Abraham. Iba al seno de Abraham, al paraíso. Es decir, la ley solo le purificaba la carne para que no se condenara en el infierno. Y la persona fallecía e iba al paraíso, seno de Abraham, no al cielo. Recuerden que el paraíso siempre ha estado ¿en dónde? En la tierra, aquí en la tierra. Solo que momentáneamente cuando fue echado a Eva, el Señor cerró ese lugar, pero es aquí en la tierra. Entonces, antes de que Cristo muriera por nosotros, los que guardaban la ley no iban al infierno, pero tampoco entraban al cielo. Se iban a un lugar de descanso llamado el paraíso. Eso lo encuentra usted cuando lo lea en Lucas 16 de su casa. El rico y Lázaro. ¿Dónde apareció Lázaro? En el paraíso. ¿Y dónde apareció el rico? En el infierno. Por eso el rico, que se cree por la palabra que el infierno está en el centro de la tierra, por eso el rico podía mirar porque estaban en el mismo plano de la tierra. Se podían mirar. El uno estaba allá en el paraíso y el otro a distancia estaba en el lugar de tormento. Aquí nos está explicando aquí en Hebreos cómo estaban organizada la primera y segunda. Ahí está un dibujo, ¿no? Algunos tienen el dibujito, ¿no? Eso.
Y el sumo sacerdote que tenía que ser uno de la tribu de Leví, no podía ser uno de la tribu de Judá, no podía ser una tribu de Simeón, ninguno, solo de la tribu de Leví, y tenía que ser hijo de Aarón para entrar. ¿Cuándo entraba? Una vez al año. Y entraba sin nada. No sin sangre. Por eso le hablé de leyes ceremoniales o ritos donde se degollaba un cordero y el sacerdote entraba esa sangre y la rociaba sobre encima de la pacto del arca. ¿Para purificación de qué? De los pecados de la carne. del pueblo. De la carne. Los pecados de la carne. Ojo, versículo que ahí vamos. Vamos al 8. Bueno, el 8. Ojo, escuchen. Todos, 1, 2, 3. Dando el Espíritu Santo a entender con eso que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. O sea, escuchen, estaba el templo de Salomón, pero el lugar santísimo estaba siempre cerrado, que simbolizaba que el hombre todavía no tenía retorno a la relación con Dios y al cielo, que solo podía entrar una vez al año el sumo sacerdote y rociaba por los pecados, pero no podía entrar al cielo las personas. Estaba cerrado. Y ahí nos está diciendo, dando el Espíritu Santo a entender. ¿Qué daba el Espíritu Santo a entender? Con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Entre tanto, la primera parte del tabernáculo estuviese ¿qué? En pie. Por eso Jesús dijo, en términos espirituales, voy a destruir ese templo. Ese templo ya no sirve más. Este templo se acabó, ya no sirve más. Dios, lo voy a derrumbar. Y en 3 días lo levanto. Aleluya. Son términos espirituales porque Jesús no lo iba a construir físicamente en 3 días. Lo voy a levantar en 3 días. Y ellos dijeron, ay, pero usted se construyó en 46 años. Y usted dice que en 3 días, porque está hablando del templo de su cuerpo, que a través de su cuerpo y derramamiento de sangre, ahora nosotros no tenemos que ir al tabernáculo. Venimos delante de Dios en nuestra oración allá en la pieza. Padre, mira mi vida, mira mi hogar, mi familia. Señor, mira, ay, ahora ya con Cristo tenemos entrada al lugar santísimo, a la presencia. Por eso en su casa puede orar y Dios lo oye. Por eso usted donde esté, usted clama a Dios y Dios lo está viendo. Porque ahora como ya Cristo derribó ese templo, se acabó los ritos ceremoniales, se acabaron. Alabado es Dios. Si estuviéramos en ritos ceremoniales, ustedes tendrían que traerme aquí una oveja, un buey, una paloma, y teníamos que estar allá para hacer los sacrificios. Y yo no los podía hacer porque yo no soy levita. ¿Ah? Hasta que dice, dando el Espíritu Santo a entender que no había entrada hasta que estuviese todavía el pie el tabernáculo. Verso 9. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Así de que la ley no podía hacer perfecto a nadie si la cumpliera. Sigue leyendo. Ya que consiste solo en comidas y bebidas. Esos son ceremoniales, cosas materiales que se hacían. Ahí sí no se podía comer el marranito, ni animal de pezuña hendida, ni animal de pescado de cuero, y no sé qué un poco. Pero eso fue hasta que Cristo acabó con esas leyes ceremoniales o de ritos, no con las morales. Sigue. Ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas abluciones y de ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Eso estaba hasta el tiempo en que Cristo venía a reformar. Entonces, ¿por qué siguen diciendo que no puede comer un cerdo? Si eso ya acabó. ¿Por qué dicen que hay que guardar el sábado si eso es ceremonial y rito de la ley y ya se acabó? Entonces no puede ser que un creyente que ya conoce todo esto lo lleve a un adventista y lo meta en el adventismo. Y llegue yo un sábado y tal, no, pastor, váyase porque hoy no, ni siquiera me mismo visita, vaya.
La ley ceremonial de ritos se acabó cuando Cristo venció la cruz del Calvario, se acabó. Él dijo, todo lo que se hace por medio de los ritos del templo se acabó. Ya el templo no es el físico, el templo es usted. Ahora Dios mora en nosotros. Por eso se empieza a explicar a través de la palabra. Por eso nos lo hice el domingo pasado, que cuando Cristo muere hay una reconciliación. Lo que vino a hacer Cristo es abrirle ese lugar para que nosotros, a través de Cristo, y lo leímos, hemos sido reconciliados con Dios. Se nos reconcilió con Dios y se nos abrió entrada para el reino de los cielos. Acuérdense que cuando Cristo resucita, las tumbas se abren y ahí aparecen los muertos que en la ley estaban esperando la aparición de Jesucristo. Esos que están en el paraíso vinieron por sus cuerpos, se abrieron las tumbas y todos para arriba. Cuando estamos en el tema, Cuando enseñaron a la persona las cenizas, No, es que no se debe hacer eso. Pero luego te pasa que igual, sea con cenizas o sea sin cenizas, que nos volvemos siempre. Polvo. Sea que no se debería, el cristiano no debería cremar, no. Pero igual, si no creman a alguien con los años se vuelve polvo, porque el polvo te convertirás. Como rito no deberíamos hacerlo, es decir, enterrar. Pero si era un cristiano y su familia equivocadamente lo cremó, no se preocupe que le unta la ceniza y vuelve a ser un cuerpo nuevo. No hay problema. No hay problema. ¿En qué versículo vamos? Digamos que acaba el tiempo. Pero ya, verso 11. Verso 11. Pero estando ya presente Cristo. Eso, el tabernáculo de los sacrificios, de los ritos, se acabó porque ahora estando presente, ¿quién? Cristo. Cristo. Sumo sacerdote de los bienes venideros. Siga. Por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Es un templo no de este mundo, sino de otra creación. Sigue. Y no por sangre de machos cabríos. Esa era la sangre que antes entraba y se rociaba, porque el sacerdote no puede entrar sin sangre. Siga. Ni de becerros, sino por su propia sangre. Hubo cambio. Ahora sí hay una sangre poderosa que nos limpia las conciencias. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Él ganó para nosotros la vida eterna. No, hermano, usted no comprende. Usted no cansa de entender lo que está diciendo ahí. Él ganó para nosotros la vida eterna. Usted ya no va para el infierno, usted va para el reino de los cielos, porque Él ganó para nosotros la vida eterna. Entró una sola vez y para siempre, no en un tabernáculo físico, sino en el que está en el reino de los cielos. Y entró y le dijo: Padre, he pagado por el precio de todos esos. Usted no se cansa de imaginar lo que está sucediendo. Es que ese templo físico y material es imagen del que hay allá arriba en el cielo. Cuando Moisés lo construye y luego cuando lo construye Salomón, Dios es el que le da los diseños, porque es una copia del verdadero que está arriba. Los sacerdotes levitas entraban al de aquí y no había oportunidad para que se entrara, pero Cristo entró en el de allá otra vez y ganó para nosotros la vida eterna. Increíble. Y Dios se le ha revelado a usted, y usted está en el camino y usted va para el reino de los cielos. Los antiguos no tenían ese privilegio, lo tenemos nosotros. Siga leyendo, termina ahí. Porque si la sangre de toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Acuérdense que los ritos terrenales, ¿qué purificaban? Ahí está aclarando, solo la carne. Y la persona moría, pero no iba al cielo porque no había todavía entrada al lugar santísimo, sino iban al paraíso, esperando que viniera el cumplimiento del nuevo pacto. ¿Sí? Purifican la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios
limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Ahora sí la sangre de Cristo sí limpia nuestras ¿qué? Conciencia. Ahora como ya la conciencia la limpió, y aparte que la limpió, volvió a haber relación entre Dios y el hombre y nos abrió entrada al Padre. Hermano, es que donde usted esté puede orar a Dios, donde esté, en su casa, en el camino, por donde sea, allá, y Dios está presto a escucharlo porque el velo se... Acuérdense, y cuando Cristo muere el velo se queda... Y él dijo, voy a acabar el templo porque viene el nuevo pacto. Ya no van a necesitar hacer ritos, no van a necesitar un sacerdote levita. Lo único que van a hacer es creer en mí, seguirme y yo les entro al reino de los cielos. Sigan leyendo. Así que, por eso, es mediador de un nuevo pacto. ¿Y dónde va el versículo? 15. Para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ahora es mediador de un nuevo ¿qué? Pacto. Para que los fieles, los creyentes reciban, dice, la promesa de la herencia eterna. Verso 16 y 17 rápido. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testamentador, para que el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y si Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. se empieza el apóstol Pablo a explicar cómo en los ritos y la ceremonia es obligatoria la sangre y todo se purifica con sangre, que se hacía en el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto. Y que sin sangre no hay perdón, no hay remisión. O sea, alguien, así como se degollaba el animalito y se rociaba, alguien tenía que derramar una sangre que no fuera animalitos para perdonar nuestros pecados. Sigue. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. ¿Por qué? Porque no entró Cristo en un santuario hecho de mano, figura del verdadero. El hecho de mano era una copia del que está en el cielo. Y aclaro que le dije, Jesús no entró en el físico. ¿Por qué no dejaban de entrar a Jesús en el templo físico, en el lugar santísimo? Porque no era levita. Padre Santo. ¿Cómo le tapamos a la pastora para que no le ayude? No está bien. Ay, tan bello, te defiende, Nalicita. Está bien. Es que yo necesito que ustedes aprendan, ella sabe. Aprendemos también con ella. No. Les apea. Ok, Ya me perdí, no sé ni en qué iba. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. sí, no es. El que había aquí es una cosa, ya lo he explicado, es copia del que hay en el cielo. ¿Por qué Jesús no podía entrar en el de aquí a la tierra? Sí, lo que Nalicita. No, ¿qué dijo Licita? Pues porque Jesús no era de la tribu de Leví. Porque Jesús no era la tribu de Leví ni descendiente de Aarón, entonces no podía entrar. No lo iban a dejar entrar. No lo iban a dejar entrar. La carne no. ¿Sabe quién entró conocido en la Biblia? Cerquítica ahí. El papá de Juan, el Bautista. Acuérdense en la lectura, pues búsquelo. Él pudo entrar, no hasta allá, hasta cierto lugar él pudo entrar, porque él sí es levita. El papá de Juan. Pero Cristo no puede entrar, porque Cristo ¿de qué tribu es? De Judá. Ok, Jesús es la tribu de Judá, no es la de Leví. Sigue leyendo.
Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, Sí. sino en el cielo mismo. Ah, Jesús no entró en el material, sino entró, ¿dónde dice? En el cielo En el mismo. templo y tabernáculo de allá arriba. Sí. Para presentarse ahora por nosotros ante Oye, Dios. increíble. El Señor dijo, aquí estoy Padre por Humberto, aquí estoy Padre por Sonia, aquí estoy Padre por Elisa, aquí estoy Padre por ellos. Se presentó por nosotros. Gloria a su nombre. Tenemos un defensor, alguien que allá está diciendo, Padre, tenle más paciencia, Padre, dale más tiempo, Padre, perdónale todos esos pecados. Tenemos a alguien que por nosotros está intercediendo en el cielo. Amén. Si no fuera así, ya estaríamos toditos hasta el pastor Chamushaus. Pues tenemos ahí a alguien que entró, no al de acá, entró al de allá. Sigue leyendo. Y no por ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, Una sola vez. por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Desapareció la mancha del pecado, porque Cristo entró, como entró al cielo, no le tocaba como los sacerdotes terrenales una vez al año, sino que él entró una sola vez. Porque si hubiera sido terrenalmente, le tocaba cada año. Y cada año ser entregado, sacrificarse y morir. No. Él entró al verdadero tabernáculo que estaba en el reino de los cielos. La misma presencia de Dios. Sigue. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Así como Cristo entró una sola vez, ya quedó ahora de ahí en adelante que el ser humano muere y va al juicio. Muere, que el hombre muera una vez, y si obedeció al Señor, lo buscó, entonces sencillamente ya no va a juicio, esa persona entra al reino de los cielos. A su nombre, ¿está entendiendo, hermano? Yo sé que esto no es el culto tradicional, no, pero teniendo que entiendan todos estos misterios y estas cosas que son del antiguo y del nuevo. Cómo hay cambio de pacto, del pacto antiguo al pacto nuevo, pero que no significa que las cosas del pacto antiguo se acabaron, porque sigue habiendo honra a tu padre, a tu madre, sigue habiendo no adulterarás, sigue habiendo no robarás. O sea, las leyes morales siguen vigentes. Se acabaron las leyes ceremoniales y de ritos, porque el templo ahora somos nosotros. A su nombre. A su nombre. Okay. Porque la ley, teniendo la No, sombra... hasta el 28, hasta el 28. Ahora, acuérdense que la lectura fue Jesús purifica el templo, ¿no? Y dijeron, bueno, ¿qué señal? Dijo, esto ya no va a funcionar más, porque entra el nuevo pacto, el pacto con mi sangre. Eso fue lo que les quiso decir a los que les dijo que en 3 días lo levantaría. Ahora miremos Hebreos rápidamente, Hebreos capítulo 3, ahí lo tienen. El que tiene la hojita tiene Hebreos 3, 1, 19. Y que como esto está profundo y así como hay que tenerle mucho cuidado para entenderlo, toca ir despacio. ¿Qué dice Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este. O sea, Jesús. Cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Están diciendo, sí, fue importante en un tiempo la casa, el templo, pero vino uno que no es él la casa, sino él fue el que la hizo desde el principio. Él es el dueño de la casa, por eso él dijo, no hagáis de la casa de mi padre. Y si es el hijo, es el dueño de esa casa. Entiéndalo. No hagáis de la casa de mi padre negocio, casa de mercado.
Moisés fue fiel, dice, en el servicio físico, pero Jesús como dueño de su casa, como el que le pertenece, sigue leyendo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Todos el verso 6, todos el verso 6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos No, nosotros. hasta más ley, otra vez. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Ah, ¿cuál es esa casa? Dice la casa, ahora la casa de Dios somos ¿quiénes? Nosotros. Qué cosa tan impresionante. Antes era un lugar físico, ahora nosotros somos casa de Dios. Como hijo, dice, sobre su casa, la cual somos Nosotros. Ahora sí, nosotros todos somos casa de Dios, por eso nos guardamos en lo que decimos, como los niños, en lo que pensamos, en lo que vemos, en lo que decimos y en lo que hacemos. Nos tenemos que cuidar porque nosotros somos casa de Dios y no podemos pecar, hermano. Porque Cristo nos hizo, dice, su casa. Nosotros somos la morada de Dios por el Espíritu. Aleluya. Pero si usted vive en la carne, Dios no habita en usted, hermano. Por eso hay mucha gente que ora a Dios no la oye, porque no es casa de Dios. Si hay pecado, si hay mentira, si hay robo, si hay cualquier clase de pecado, allí no habita Dios. Pero si usted ya separó el pecado, en usted habita Dios. La cual somos nosotros. Si retenemos firme, ¿hasta cuándo? El fin, la confianza. Si retenemos firme hasta el fin, la confianza y el gloriarnos en la esperanza, el reposo del pueblo de Dios. A su nombre. Pero usted está entendiendo todo esto misterio. Es que hay que entender cómo la Biblia está dividida en partes, cómo va la secuencia, porque se habla, porque no sea que usted lea algo del Antiguo Testamento y no entiende. Y alguien lee algo del Antiguo Testamento y dice, ay, o sea que me va a conseguir unas palomas y cortar en la cabeza. No. Cuando Cristo resucita se acabó la ley. Acuérdense, cuando Cristo resucita se rompe el velo. Pero Cristo nació bajo la ley o no nació bajo la ley. Claro. Creo que Mateo, busque Mateo 1. No está en el libreto. Creo que es Mateo 1. Pásame el libro, Mateo 1. Creo que es Mateo 1. Esto toca dejarlo como para 2 cultos. Mateo capítulo 1. Ya vamos. Creo que es Mateo 1. Sí. Creo que Juan, ya les digo. Creo que solamente lo nombra un evangelio, creo que es el de Juan. Cuando van a presentar a Cristo, uno de los evangelios lo nombra, uno de los cuales. Cuando Cristo es presentado, ¿dónde está? A ver, algunos me ayudan a buscarlo, Dios mío, tengo un poco y ninguno ayuda a buscar. Capítulo 2 de Lucas, Dios mío, como 10 manos, como 15 manos. Lucas 2. Lucas 2, ¿ya lo tenemos? Listo, Lucas 2, versículo número 21. ¿Qué título tiene, Edison? Lucas capítulo 2, 21. Ya vamos para el final, no me preocupe, ya vamos para el final. Presentación de Jesús en el templo. ¿Qué dice Héctor? Presentación de Jesús en el templo. Ah, bueno. ¿Listo? ¿Están ahí? Lucas capítulo 2, verso 21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño. Ah, Jesús nació bajo la ley, uno de los ritos había que ¿qué? Circuncidar. Sigue. Le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido.
Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, Purificación, rito. Era un rito. Síguele. conforme a la ley de Moisés, Jesús nació en la ley, cumplió la ley y acabó con la ley. Porque él cumplió con la ley, pero acabó con la ley. ¿Cuándo acaba con la ley? Cuando resucita y el velo del tabernáculo se rompe. ¿Sigue leyendo? le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palomas. Eso había que traer en los ritos ceremoniales cuando cualquier mujer tenía un bebé. Y los ritos cambiaban si era niña o era niño. Un poco de cosas que estuvieron presentes hasta el tiempo en que Cristo reformó todas las cosas. Termina de leer el siguiente versículo, creo que es. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Bueno, hasta ahí nomás. Era para mirar cómo Jesús cumplió la ley. Nació bajo la ley y cumplió la ley. Y habíamos terminado, ¿qué pasa? Ya vamos a acabar. ¿Qué pasa? Hemos terminado leyendo. Hebreos. ¿Hebreos qué? 6:18 terminamos. Empezamos Hebreos. Hebreos 6, ahí en la tiene capítulo 6, versos 18 y 20. Hebreos. Mire que cuando usted lea el libro de Hebreos, ahora lo va a entender más fácil. Porque ya se le ha ido explicando. Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Hebreos 6, 18 al 20. 29. Así es. Para que, Escuchen. por 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, O sea, adelante de nosotros. hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. A su nombre. Gloria. Oiga, mire cómo por todos lados Hebreo nos explica la obra de Cristo por nosotros, que el hombre no la ha entendido y por eso no la valora. Y quiero terminar con estos textos que lo tienen ahí, por favor, solo 2 textos más, en Jeremías capítulo 31 y 1 de Isaías, y dejamos ahí. Jeremías 31 está en la hojita, pero si no lo tiene, búsquelo. Jeremías 31, 34 y luego Isaías, y con eso terminamos. Jeremías, si no lo tiene, búsquelo. En la hojita está, los que no tienen la hoja, Jeremías 31. Listo, leámoslo, amor. He aquí vienen días, dice Jehová, Es una profecía del Antiguo Testamento. ¿Cuál? Sí. en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. En Jeremías estaba profetizado que vendría el nuevo pacto. ¿Sigue? No como el pacto que hice con sus padres el día que lo tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto. ¿Cuándo fue el primer pacto? Vea, ahí está diciendo lo que les venía explicando. ¿Cuándo fue el primer pacto? ¿Cuándo qué? Cuando estaban en... Sí, cuando lo sacan de Egipto. Cuando lo sacó a Egipto y lo llevó al desierto, y en eso, ahí nos está explicando Jeremías, por la profecía, no como el pacto que hice con sus padres el día que los saqué de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Viene el nuevo pacto. ¿Cuál? Sigue. Profecía. Eso es profecía del Antiguo Testamento. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Póngale cuidado, y voy terminando con el póngale cuidado, mire. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. ¿Cuándo se cumplió eso? Póngale cuidado, ¿cuándo se cumplió eso? ¿Cuándo qué? No, póngale cuidado.
muerte en la crucificación de Jesús. No. Ya voy a terminar. En el Edén se rompe la comunicación entre Dios y el hombre. Sí, amén. Cara a cara. Entonces Dios empieza a hablar por medio de qué? De los profetas. Sí. Los profetas. Pero en la profecía está, en Jeremías, que se acabaría el antiguo pacto y vendría un nuevo pacto donde Dios volvería a hablar cara a cara con el hombre. ¿Cuándo se cumplió eso? ¿Cuándo? ¿Cuándo? No. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Le dijo el Señor a la samaritana. No, ¿cuándo? Cuando vino Cristo a la No, cuando Cristo empezó en esta tierra a hablar. Cristo es Dios. Otra vez Dios empezó a hablar cara a cara con el ser humano. Soy el que habla contigo. Dios mío, no, es que esto es muy difícil de comprender para la mente. Mire, hermano. Antes en el huerto Dios hablaba cara a cara con el hombre. Esa comunión se perdió y Dios empezó a usar profetas. Pero profetizó que otra vez Dios volvería a hablar cara a cara con el hombre. ¿Y con quién estaba hablando la mujer samaritana cara a cara? Con Dios. La mujer samaritana dijo: yo sé que ha de venir el Salvador, el Cristo. Él sabe todo y nos enseñará a todos. ¿Y qué dijo Jesús? Yo soy el que habla contigo. La restauración de la comunión entre Dios y los hombres se hizo cuando Cristo empezó a predicar la palabra. Cuando Cristo empezó a hablar. Desde que empezó a hablar, aun cuando tenía 12 años en el templo, dijo: no sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Ahora hay comunión entre Dios y los hombres. ¿Quién volvió? Cristo, que es Dios, volvió a hablar cara a cara con el ser humano. Eso no sucedía sino allá en el huerto del Edén. Cuando Cristo llamó a Pedro, Dios hablando con Pedro. Cuando Cristo llamó a Mateo, Dios hablando con Mateo. Cuando Cristo habló con la mujer samaritana, Dios hablando con la mujer samaritana. Cuando Cristo habló con la mujer adúltera, Dios hablando con la mujer adúltera. Es que entienda la magnitud de esto. Otra vez Dios volvió a hablar. Resucitó, está a la diestra, pero nos dejó su voz, y era que nosotros predicamos, y Dios nos sigue hablando por la palabra. Cada vez que usted escucha una parábola, escucha un consejo, un mensaje, la palabra del Nuevo Testamento de Jesús, de las palabras del Señor, de que la puerta se estrella, que el camino es angosto, es Dios mismo hablándole, no el pastor. Gloria a Dios. Póngase de pie. ¿Qué cree, hermanitos amados y queridos? ¿Qué cree usted que pasa que la gente escucha el evangelio y no lo cree? A Jesús tampoco lo creían, y era Dios mismo hablando, y sin embargo no lo creían. ¿Sabe qué dijo Jesús? Mi palabra no encuentra cabida en sus corazones. Y hoy en día se predica el evangelio, que es Dios mismo hablando, solo que usando un hombre allá que está repitiendo lo mismo y le está explicando lo que Dios dijo a través de que es Dios, que Jesús es Dios. ¿Y por qué será que el evangelio, la gente no le gusta el evangelio? ¿O que aún los creyentes no obedecen el evangelio? ¿Qué piensa usted? Si es Dios mismo, tanto que Dios mismo predicándoles y hablándoles los mandaron a la cruz. Pero hermano, hoy en día Dios nos ha hablado por su Hijo, y Él envió para nosotros y ganó la vida eterna. Que esa vida eterna no la perdamos, hermano. Amén. Vamos a orar. Cierre sus ojos y levante sus manos y empiece a darle gracias. Dele gracias al que hizo el sacrificio en la cruz del Calvario y ganó para nosotros eterna redención. Y fue y se sentó a la diestra de su majestad allá en el cielo, y cada día está delante de Él intercediendo por cada uno de nosotros, diciéndole: Señor, no lo cortes aún, dale un año más y espera que yo abone, yo cabe y yo haga con Él otras cosas. Señor, dale un año más. Oh Dios, nosotros estamos aquí ante tu presencia agradecidos por tanta fidelidad. No merecíamos el amor, Señor, que tú nos has dado. No merecíamos el sacrificio en la cruz del Calvario. No lo merecíamos, Señor. Oh Dios, pero tú nos viste con ojos de amor y de misericordia, y a tus ojos fuimos de grande estima, Señor. Oh Dios, nosotros no valíamos, Señor, humanamente nada, Dios.
pero tú nos diste con amor eterno para darnos salvación, para darnos redención, para rescatarnos de la condenación y del infierno, Señor. Por eso nosotros estamos agradecidos. A nosotros se nos reveló el evangelio de la salvación. Ya tenemos lugar y entrada en ese lugar que es santísimo. Ya tenemos a Dios morando con nosotros. Ya tenemos a Dios habitando en nuestras vidas. Tu palabra dice, en Él vivimos, en Él nos movemos, en Él somos. Señor, tu presencia misma sobre nosotros. Nosotros somos el templo, la morada del Dios viviente. Somos el tabernáculo que se reemplazó y ahora el celestial, el Dios eterno, la gloria, la presencia de Dios vive y habita en nosotros, Señor. Y todo se hizo a través de la sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Grandes son los misterios de tu palabra, Señor. Y tú nos los das a revelar a nosotros, Señor. Tú nos los muestras, oh Dios. Tú usas a tu siervo para mostrarnos los misterios maravillosos de tu palabra. Ayúdanos a entenderla, Dios, cada día. A ser obedientes y a ponerla por práctica, Señor. Ayúdanos a hacer ese templo santo donde tú puedas habitar, Señor. Porque tú no habitas donde hay pecado, murmuración, maldad, chisme, mentira, orgullo, grosería. Oh Dios, donde hay cosas y concupiscencias, tú no habitas, Señor. Tú habitas en un templo santo, limpio, puro, sin mancha. Y eso queremos ser nosotros para ti. Queremos ser, Señor amado, hombres y mujeres santos, oh Dios. Tu palabra dice, sed santos porque yo soy santo, Señor. Ayúdanos a ser santos en toda nuestra manera de vivir, Señor. En espíritu, alma y cuerpo, Señor. En el interior, pero también afuera, Señor. Que seamos santos como a ti te agrada, Señor. Porque el Dios que es santo, 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 no habita en mancha. No habita en contaminación, no habita en casa donde haya pecado y no habita Dios. Por eso permite que seamos la morada del Dios eterno y que vivamos como a ti te agrada. Hoy dígale usted al Señor, Señor, yo quiero que habites en mi vida. Yo quiero que mores en mí. Yo quiero que tu presencia esté sobre mí. Yo quiero que si salgo, Señor, tu espíritu vaya conmigo. Que si me levanto en las mañanas, tu espíritu esté conmigo. Que si voy a dormir, tu espíritu ahí esté conmigo, Señor. Que tu presencia no se aparte. Señor, que yo no haga nada pecaminoso que aparte tu presencia. Que yo no contriste con mis actos, mis actuares, mi proceder, mi vivir al Espíritu Santo para que se aleje de mí, sino que el Espíritu pueda morar todos los días en mi vida. La gloria de Dios, Dios nuevamente morando con el hombre, Dios nuevamente hablándole al hombre, Dios nuevamente teniendo una relación estrecha, cercana, íntima con el hombre. Y así quiero estar yo, Señor, verte cara a cara, hablarte, sentir tu presencia, sentir tu gloria, ser saciado, que esta mi carne mortal se estremezca al sentir tu espíritu, Señor, que tu presencia venga así, que tu presencia, Señor, esté sobre nosotros. Que tu gloria descienda, se mueva en cada uno de nosotros, Señor.
Oh, ya tenemos ese privilegio. Dice que tú entraste, Señor, al lugar santísimo y obtuviste para nosotros la eterna redención. Una vez y para siempre te ofreciste y fuiste al Padre para decir: los rescaté y los obtuve para el reino de los cielos. Gracias te damos, Señor, por tanta misericordia, por tanta fidelidad y por tanto amor. Ayúdanos todos los días de nuestras vidas a corresponder a tan grande amor, a tan sublime sacrificio, a todo lo hecho. Fuimos precio de sangre, valemos la sangre del Cordero, valemos la sangre del Hijo de Dios. Valemos lo que costó en el Calvario, la salvación de nuestra alma. Somos de grande estima a tus ojos y de valor. Así que no podemos contaminarnos, ni podemos por debajearnos, ni podemos irnos a actuar y a vivir como el mundo, porque valemos precio de sangre. Somos de alta estima, de alto valor, y tenemos que vivir como es digno de los que fueron comprados con precio de sangre. Debemos vivir de tal manera que obtengamos la salvación y la entrada al reino de los cielos, porque ya fue paga allí en la cruz, Señor. Por eso te damos muchas gracias, amado Dios. Gracias por salvarnos, gracias por rescatarnos, gracias por esa preciosa sangre que nos lava desde la cabeza hasta la planta de los pies, y que cuando el Padre viene y nos mira, no mira nuestra humanidad pecaminosa, sino mira la sangre del Cordero y dice: son mis hijos amados. Gracias, Señor, por ese amor. Gracias por esa salvación tan grande. Ayúdanos a que nosotros nos comportemos como es digno del reino de los cielos y hagamos honor al nombre que tenemos ahora: hijos de Dios, hijos del Dios Altísimo, comprados y redimidos y salvados a precio de sangre. Gracias, amado Dios. En el nombre de Jesús, aleluya. Póngase cómodo en esta hora, vamos a tomar la ofrenda. Hermano Camilo, ayúdenos a tomar la ofrenda. Usted va a depositar en el alfolí lo que ha traído para el Señor, conforme lo manda la palabra, conforme a la obediencia que usted tiene a Dios y a su palabra. Maravilloso Dios y Padre Celestial, estamos agradecidos contigo, Señor, porque desde el aliento de vida viene de parte tuya. El oxígeno que respiramos es tuyo. Esta vida en la que nosotros vivimos no es nuestra, es la vida que tú nos has regalado. Todo te pertenece, todo es de mi Cristo, todo es de Él, todo es por Él y todo es para Él, Señor. Hoy en agradecimiento, Señor, nosotros aportamos, oh Dios, para la obra, Dios, para que se siga extendiendo, para que sigamos predicando, para que siga, Señor amado, corriendo tu palabra para los que alcanzan a escuchar, para el trabajo con los niños, para todas las cosas, Señor, que tú provees y bendices, y conforme a nuestra obediencia, Señor, sabemos que seguiremos viendo tu gloria. Bendice a cada uno de mis hermanos que son dadores alegres, Señor, y bendíceles no solo en lo económico, bendíceles en lo más importante, la salvación, la vida eterna para cada uno de ellos y para sus familias, en el nombre de Jesús. Amén. Y ya me puede pasar, hermano Camilo. Hermanos, si alguno tiene una pregunta de todo este tema por el grupo, si quiere pregunto por interno, me pregunta sobre el tema que estamos hablando, ¿no? El tema de la ley, de Cristo, de la sangre de Cristo. Un dato para que lo entiendan, mire, el guardar el sábado, ¿de qué es? Hace parte de los ritos y ceremonias de la ley, el Antiguo Testamento. Como rito no se guarda,
La Biblia dice en todo el Nuevo Testamento que si alguien quiere guardar un rito de la ley, tiene que guardar todo. Entonces, si alguien dice, ay, yo guardo el sábado, debería cumplir todo. Y la Biblia dice que no hay ninguno que pueda cumplir todos los ritos. Y la ley solo le limpia la carne. Ahora, la ley solo le limpia la carne. Y la ley lo mandaría a que tener que irse a vivir a Israel y que el templo estuviera en pie y llevar los animalitos a un levita. Y eso ya no está funcionando porque eso se tumbó, queda el muro. La pelea actual de Israel es por el muro de Jerusalén. ¿Qué sí se va a hacer? Entienda, hermano, eso es como dato. En cualquier momento que Cristo venga, van a levantar el tercer templo. Ese templo que está destruido lo piensan volver a levantar. ¿Por qué? Porque para los israelitas no ha venido el Salvador todavía y lo siguen esperando. Entonces ellos necesitan volver a levantar el tercer templo para volver a hacer sus ritos, porque ellos siguen en la ley. ¿Entienden eso? Si alguien que no es de allá y es de otro país guarda el sábado o algún rito, está obligado a guardar todo el resto y le tocaría irse a Israel y no hay templo. Fregado porque no hay templo. Y si cumpliese la ley y hubiera templo, eso solo le purifica la carne, no la conciencia. Amén. Ponga de pie, ¿tiene alguna duda? Me la pregunta por Hermanos, les hemos estado compartiendo, ya tuvimos la segunda lección con los niños. El Señor ha sido bueno y misericordioso y ha multiplicado los niños. Este sábado vinieron más niños de los que vinieron el sábado pasado, vinieron niños nuevos y Dios ha estado orando de una manera muy especial. Así que yo lo invito, hermano, a que ustedes nos sigan apoyando todos los días en oración. Oremos, hermanos, todos los días por los niños, oremos para que el Señor los mueva, los traiga. Y aparte de orar, hermanos, como siempre les he dicho, no es solo orar, porque si el niño tiene sed y no tenemos una preparadita para darle, entonces de nada nos ha servido la oración, porque entonces el niño se queda con la sed y dice, ay, ya no me dan ni preparadita, no vuelvo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice es necesario que mostremos el poder de Dios, es decir, la palabra, pero también que mostremos el poder de Dios con las obras. Aquí está su refrigerio, aquí está su silla, aquí están sus colores, su borrador, lo que necesita, la manualidad que hacemos, todas las cosas, hermanos, tienen un costo. Y yo lo invito a que usted, porque la Biblia dice, cuando se fue a construir el tabernáculo, una obra que el Señor mandó a hacer, todo el pueblo aportó. Entonces, la invitación no vamos a pedirle a los de afuera, aunque los de afuera muchos han aportado ya, pero necesitamos que nosotros como pueblo también aportemos y demos, porque le estamos sirviendo al Señor. ¿Cómo ha sido tu experiencia con los niños? Dile unas palabritas, ¿no? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Genial, ha sido maravilloso. No, los niños son, bueno, de por sí que los niños son de Dios, pero yo me sentí muy feliz al lado de Camilo. Ha sido una experiencia maravillosa y siento cada día como más compromiso. Ellos son solo amor y ellos prestan atención, y lo que decía Luis es verdad, nosotros debemos ser como el reflejo como de Jesús, o sea, darle mucho amor, mucho carisma, y pues a mí me ha funcionado, pues yo mi forma de hacer es así, es como mi esencia, es algo muy natural y que me he sentido muy bien y le doy gracias a Dios por eso. Y otra cosa, he tenido mucho como la pena al hablar delante de las personas, ellos como que me han hecho también pues ser como uno de ellos. Entonces para mí es una experiencia de bendición, y bueno, al lado de mi compañero Héctor, que él es mi gran apoyo. Él me exige de la casa, que él estaba en Bogotá, me decía cómo a la clase, qué estás haciendo, si estás bien, bueno, cómo te sientes. Él llegó de alguna manera indirectamente. Dios también permite que, por medio de él, yo me he sentido muy bendecida, porque él desde allá me dijo, hágale, cuenta conmigo, apoya a Camilo, les dio madera. Entonces no, yo la verdad estoy muy feliz. Muy feliz. Ayer un niño de 5 años, mientras estaban haciendo la manualidad y la hermana Gloria estaba grabando otro que estaba contando la historia de Adán y Eva, llegó y dijo, ay, yo quiero venir todos los días aquí. Que un niño exprese eso significa que estamos haciendo las cosas bien. Una niña le trajo una carta a Ali y le dijo, tú eres mi mejor amiga. Ustedes pueden creer eso, que los niños sientan que llegan a un lugar y que son amados, bien tratados, que se les sirve, y volvemos a lo mismo. La Biblia dice, cuando lo hiciste a uno de estos pequeñitos,
A mí me lo hiciste cuando los tratamos bien, les servimos, les brindamos un refrigerio, una cartilla, unos colores. No lo estamos haciendo con ellos, lo estamos haciendo directamente con el Señor. Estamos sembrando para el reino de los cielos y es maravilloso que entre nosotros podamos decir: "Ay, yo le di algo a un niño, pero ese no era el niño, ese era el Señor detrás del niño". Mire, una cosa para terminar, gracias Sandrita. La Biblia dice que no amemos de boca, ¿la has leído? Sí. No de boca ni de lengua, sino de hecho. Y en verdad. Y doy gracias a las hermanas que han estado respaldando, o sea, estando aquí, que Sonecita lleva a los niños para el baño, que da una ayuda, que otras pasan, la auxiliar. Damos gracias a Dios por eso, porque no seamos solamente dados, sino que hay que hacerlo de alguna manera. El que no lo pueda hacer no puede estar, entonces dice: yo ayudo para unir. Ya tenemos buenas sillas, compramos sillitas, con un hermano compramos mesa, ya los míos están trabajando en mesa. Entonces al Señor hay que servirle con todo lo que tenemos, con nuestro corazón, con nuestras manos, con nuestra economía, para hacer lo que a Dios le agrada, el trabajo. Mire algo especial y termino con esto. El hermano Héctor, le dije yo ayer, él estaba ya pendiente, porque a cada niño le damos una fichita y con esa fichita reclamaba un dulce, una galletita, una cosita rica, o habían unos colorcitos de, como marcadorcitos, color normal. El tipo me dijo: "Uy, pastor, eso ahorita se acaba rápido estas comiditas". Que a ver usted que la mayoría de niños se llevaron todos los colores primero. Se llevaron colorcitos. Hay niños que no tienen con qué pintar y mire, se llevaron, regalamos un colorín y cada uno escogía y la mayoría se llevaron, se acabaron, quedaron como uno. No quedaron. No quedaron. Creímos que se iban a acabar las galletas y los dulces y los niños llevaban los colorecitos. Que a cada uno le damos uno que llevar. Entonces, hermano, hagámoslo para el Señor, hermano. Un día estaremos en el tribunal de Cristo. Así es que el que no ha podido apoyar, esfuércese y apoye para que podamos seguir haciéndolo. Y los niños queremos que cada aumenten. Vinieron más niños este sábado, esperamos que sigan viniendo. Padre, te damos gracias por cada hermano. Mira los que van a salir a sus casas, bendícelos, guárdalos. Gracias por el tiempo, la oportunidad. Ayúdalos, Señor, cerca